Bien, vamos a orar para que el Señor nos dirija, nos ayude, nos conceda el Santo Espíritu para que nos dé discernimiento a esta mente nuestra, tan cortica que es, y nos dé sabiduría para entender su hermosa palabra. Vamos a orar. Jesús, nuestro amante Salvador, y gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos en derredor tuyo. Saludamos a nuestro Padre Celestial, a tu Padre, a nuestro Padre, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y a nuestro Dios por la promesa hecha a Abraham manifestada en la carne, cuando tú, oh Señor Jesucristo, viniste a esta tierra en carne, Señor bendito. Siendo Dios, te humillaste hasta lo sumo, Señor, por nosotros, para darnos una vía de escape, para liberarnos, para poder tener la garantía de una victoria en tu nombre, Señor Jesucristo, de la cual hoy deseamos reclamar, deseamos hacer una realidad, Señor, para la honra, gloria y alabanza del Santo Padre Celestial, del Santo Espíritu de Dios y de ti, por supuesto, mi Señor Jesucristo. Em, Nos encomendamos a ti, Señor, ya que estamos empezando a ver estos temas, Señor, que quedaron allí de 1888, en el punto donde nos devolvieron al desierto, Señor, por no vivir este mensaje, no aceptarlo, no vivirlo, Señor bendito. Y todos hemos sido culpables, Señor. Sin embargo, pues te pedimos perdón, Señor. Gracias porque tú nos has preparado para permitirnos este momento en el cual estamos, Señor, abriendo eh, este mensaje, Señor, como tú lo has querido. Y te pedimos, por favor, nos concedas el Espíritu Santo para poder entenderlo, que podamos tener la disposición y las ganas, Señor, de someternos a ti, de vivir este mensaje, Señor. Pone en nosotros el querer, el hacer, como dice la palabra, por tu buena voluntad. Y, Señor, bueno, ayúdanos a conducir el tema con paciencia. Ayúdame a mí porque a veces corro, Señor, y no quiero correr, sino que mis hermanos comprendan lo que tú nos quieres decir. Y, Señor, también pido que toda hueste del enemigo sea mantenida fuera de esta reunión, Señor. En tu nombre lo ruego para que podamos, Señor, disfrutar de tu mensaje y que tu Santo Espíritu se mueva en cada uno de nosotros, Señor, a medida que vamos estudiando, para que comparemos lo que vivimos con lo que se lee, para poder hacer decisiones y seguir este caminar contigo, Señor Jesús, aprendiendo a caminar contigo, Señor. Gracias, Señor. Quedamos en tus manos, por favor. Bendícenos en tu precioso nombre, Señor Jesús, lo rogamos. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar entonces. Vamos a retomar, pero vamos a leer una diapositiva para retomar. Dice, además, este Evangelio eterno se predica, llamando a todas las personas a la adoración de Dios, en vista del hecho de que la hora de su juicio ha llegado. Y puesto que los hombres han de ser juzgados por la ley de Dios en el día en que Dios juzgará los secretos de los hombres por Jesucristo según el Evangelio, Romanos 2, 12, 16. Es cierto que esta predicación del Evangelio eterno en el mensaje del tercer ángel, al advertir a todos los hombres acerca del juicio, es para preparar para ese juicio a toda alma que esté dispuesta a ser preparada. Y puesto que la única preparación para el juicio es la perfecta armonía de vida en cuerpo, alma y espíritu con la ley de Dios, este mensaje llama inevitablemente a todas las personas a guardar los mandamientos de Dios. El objetivo es preparar para el juicio, ¿no? Acá lo está diciendo lo que hablamos esta mañana, lo que lo hablaba la hermana Alcida, si no estoy mal. Es preparar para ese juicio. Desde luego, toda alma que esté dispuesta a dejarse ser preparada para el juicio. El mensaje del tercer ángel, hemos hablado, no, el mensaje como tal no es la marca de la bestia, no es la caída de Babilonia, es el evangelio eterno. Desde luego, esas advertencias
Lo decía Jones en su escrito, son consecuencias de haber rechazado el primer mensaje, la preparación del juicio. Sin embargo, eh, esas mismas advertencias sirven también como llamado, ¿cierto? Para que el pueblo se prepare, porque de nada sirve predicar acerca de la marca de la bestia, acerca de la caída de Babilonia, cuando en nuestra vida no hay victoria, cuando en nuestra vida no se ve Jesús por ningún lado. Más se ve como teóricamente, pero no en la vida, no algo vivencial. Eso como en un gran resumen es lo que vimos esta mañana. Y acá en esta diapositiva, pues corrobora que es para preparar para ese juicio. ¿Puedo Sí, aportar algo más? sí. Que aparte de eso también es que el paralelo que les hice de la época de Jesús es que así como Jesús encomendó a los discípulos con propósitos, este mensaje también da los propósitos. Entonces, una cosa es la preparación, como le sucedió a los discípulos, para el propósito que Dios tenía para los discípulos. Ahora el Señor desea la preparación para nosotros para cumplir el propósito que se encuentra en el primero, segundo y tercer mensaje. El tercero. Entonces, que esos ángeles vienen con propósitos. Y en verdad, el único propósito del Evangelio, que es totalmente de fe, es el cumplimiento de los mandamientos de Dios, porque en Cristo Jesús nada sirve sino la fe que obra por el amor de Dios. Y este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y el amor es el cumplimiento de la ley. Y así las palabras finales del tercer ángel no son sino la suma del gran triple mensaje en lo que concierne a los santos y a los que están preparados para encontrarse con el Señor en su declaración. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y así las palabras iniciales, las finales y todas las intermedias del mensaje del tercer ángel en lo que concierne a los santos se resumen en las tres palabras: justicia por fe. Justicia, qué pena. Justicia por la Justicia fe. por fe. Justicia por fe. Ese es el mensaje, digamos, el resumen del mensaje del tercer ángel, justicia por fe o justificación por la fe. ¿Sí? De eso trata el mensaje, el triple mensaje, que son tres, ¿sí? Ya lo hemos explicado. ¿Qué más? La ley, ¿no? Porque no podemos dejar fuera la ley. Y eso es uno de los argumentos que usaban para atacar a Wawon y a Jones, que es que rebajaban la ley. No, acá lo está diciendo. El propósito del Evangelio, que es totalmente de fe, es el cumplimiento de los mandamientos de Dios. ¿Ok? Entonces no es que se esté rebajando los mandamientos ni nada, eso sigue vigente porque es la expresión del carácter de Dios. Eso es tan eterno como el mismo Dios es su santa ley. Entonces el propósito es capacitar al hombre para que pueda llegar a cumplir los mandamientos de Dios, no por las fuerzas del hombre ni según la visión del hombre, sino de la fe de Jesús. Así como Jesús los cumplió, los vivió, así nosotros lleguemos a vivirlos, a cumplirlos. ¿M? Ese es como el gran propósito del Evangelio, según lo está mencionando acá también el hermano Jones. Y eso también lo nombramos esta mañana, ¿no? Entonces, desde el primer mensaje, que es el Evangelio eterno, hasta el último, que es los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, está contenido la justificación por la fe. Entonces, ahí está como un resumen. Si se queda algo, por favor, allí mi hermanita Elcira o alguien más me ayuda. Gracias. Quiero Ujú. que por favor pueda resaltar, dice, y el amor es el cumplimiento de la ley. Y así las palabras finales del tercer ángel no son sino la suma del gran triple mensaje. Y así las palabras finales del tercer ángel enseguida donde subrayaste. Ah, eso estaba mirando. Y así las palabras finales del tercer ángel
no son sino la suma del gran triple mensaje. Y aquí sería bueno que hubiese esa pregunta para nosotros: ¿por qué Él nos dice esto? Y así las palabras finales del tercer ángel no son sino la suma del gran triple mensaje. ¿Por qué dice Él eso? Porque pienso como se decía esta mañana, ¿no? Es una especie de proceso. Eso viene primero, sabemos que el primero desencadena luego el segundo el tercero. Niños, y pienso que es ese proceso, pienso yo, hasta que lleguemos al tercero, que ya se tiene que haber cumplido los otros dos anteriores. Pero mirando aquí, pues que, como dice, el amor va por encima de todo, porque la ley es el amor y uno la mira bien y sí, yo no le hago daño al prójimo, yo cumplo esos mandamientos en la primera tabla como está, porque amo a Dios. Todo encierra en el cumplimiento del amor. Yo diría que hay que aprender a hablar. Yo digo que Jesús cumple en nosotros, ¿cierto? Porque el amor tampoco de nosotros proviene el genuino, sino que viene de Él, también procede de Él. Entonces es para lo que Jesús hace en nosotros. Entonces cuando dice, es la suma del gran triple mensaje. Es lo que hablábamos esta mañana, que es como el fruto, es el resultado, es el gran milagro que se espera, que Dios espera en los hombres, de hacer una réplica, llamemos con el sello, la mente de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Y es por qué? Por la justicia de Cristo en nuestra vida. ¿La fe de quién? De Él en nuestra vida. Esa fe inquebrantable. Esa fe que aunque soplaron los vientos, soplen, se muevan las montañas, no nos vamos a tambalear ni movernos a la derecha ni a la izquierda, porque es evidente que mientras se está el propósito, llamemos, uno de los propósitos de este es llevar ese mensaje como fue los discípulos, pues habrá persecución, habrán luchas, habrán problemas inclusive para el final de si nos pusimos a cuenta con el Señor, estamos bien con Él, si podemos soportar esas pruebas. Pero para eso tiene que darse, digamos, desde el primer ángel, esa experiencia con Jesús, para poder dar esos resultados o ese fruto que el Señor desea dar en nuestra vida. Amén. Dice, así pues, la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. La predicación de la justicia por la fe es la predicación del mensaje del tercer ángel. Es cierto que este triple mensaje anuncia la caída de Babilonia y llama a salir de ella al pueblo de Dios. Es cierto que este mensaje también advierte a la gente contra la adoración de la bestia y su imagen. Pero ¿a qué equivaldría el anuncio de la caída de Babilonia y la advertencia contra la adoración de la bestia y su imagen, simplemente como tales sin el poder de Dios para salvar al pueblo de Babilonia y de la adoración de la bestia y su imagen? Por lo tanto, el Evangelio eterno, la predicación de la justicia por la fe, es el mensaje del tercer ángel en espíritu y en verdad, porque esto es lo único que puede hacer efectivos los anuncios y las advertencias del mensaje. Me llama la atención esta última frase donde dice, eso es lo único que puede hacer efectivos los anuncios y las advertencias del mensaje. ¿Qué? La justificación por la fe. ¿Qué es hacer efectivo? Que se cumplan. Porque si no hay un pueblo que viva este mensaje, esto no llega. No llega la caída de Babilonia, no llega la marca de la bestia, no llegan. Y así estamos hace años, ¿no? Le comentaba a mi esposa cuando llegué a la iglesia que
sí, la gente estaba predicando que Juan Pablo II con este se iba a llegar a la ley dominical, mire todo lo que está haciendo, pues, se murió y luego sigue el otro. Joseph Ratzinger, no, este sí es Alemania nazista, no sé qué, se acabó, entonces llegó otra vez en Francisco, este sí es porque es el primer jesuita como papa, y ya está llegando a enfermarse y pronto se va a morir y nada, nada concreto, porque nos hemos centrado en las advertencias y no en el mensaje de preparación que van a desencadenar estas cosas. Satanás no tiene ninguna amenaza con la iglesia. Su amenaza es este mensaje de justificación por la fe. Eso sí, cuando decidimos o queremos vivirlo con Cristo, ahí sí. Por eso empiezan a pasar cosas difíciles en nuestra vida. Él no se va a dejar, digamos, despojar tan fácil. Empieza una lucha realmente. Si alguien quiera agregar Sí, algo más. yo quiero aportar algo, hermanos, acá, y el por qué fue tan importante y el por qué nos devolvieron al desierto el no haber recibido este mensaje. Y acá mismo lo dice. Es cierto que acá dice, llamémoslo así, que el mensaje del tercer ángel, ¿cierto? Pues llamémonos, nos envía a anunciar la caída de Babilonia, que el pueblo, su pueblo debe salir de ella, ¿cierto? También debe estar dentro de la adoración y de la imagen. Pero acá me encanta porque él hace una pregunta y dice, pero ¿a qué equivaldría el anuncio de la caída de Babilonia y la advertencia contra la adoración de la bestia y su imagen, simplemente como tales, sin el poder de Dios para salvar al pueblo de Babilonia y de la adoración de la bestia y su imagen? Esto es clave, hermanos. ¿Por qué? Resulta que si el pueblo hubiese aceptado este mensaje, si hubiese alistado, hubiese comprendido que realmente lo que habían predicado hasta ese entonces había sido una ley muerta. ¿Y por qué? Porque Jesús no aparecía a la final después de que ellos empiezan a predicar. Se empezó la iglesia a llenar de mucho orgullo. Y solo hablaban a ver quién los podía debatir y ellos siempre ganaban y empezó el orgullo a inflarse, y Cristo empieza a desaparecer dentro de ellos. Es necesario el Señor levantar a estos dos hermanos para volver a llevarlos nuevamente al mensaje que habían dejado a un lado de la preparación. Y era necesario recibir ese mensaje para que recibiera el pueblo, así como nosotros debemos recibir poder de Dios, para poder salvar al pueblo de Babilonia y de la adoración de la bestia y su imagen. Si nosotros no estamos con el poder de Dios, y el poder de Dios tiene que ver con el Espíritu Santo, era necesario que ellos aceptaran eso, digamos el tercer mensaje, para poder el Señor derramar la lluvia tardía. Con esa lluvia tardía, el Señor nos dotará de el gran poder que dotó a los discípulos en su momento, para que en ese momento la semilla fuera sembrada, pero en el caso de nosotros, para que la obra llegue a la terminación, principalmente para algo más, hermanos. Antes de ir a yo llevarle con ese poder del Espíritu Santo a los demás que salgan de Babilonia, la primera beneficiada debo ser yo o usted. ¿Por qué? Porque ese poder que procede de lo alto nos ayudará a vencer lo que todavía quizás nos ha quedado de secuelas de pecado, llamemos acariciado, o quizás de pecado de efecto de carácter que no hemos podido y venimos luchando y luchando. Necesitaremos ese poder, hermanos, para vencer y que Jesús y que Dios venza en nuestra vida y poder llevar ese gran mensaje. Había ese pueblo como nosotros necesitaba ese mensaje. Acuérdense que los discípulos, esos 40, esos 50 días se encuentran con Jesús nuevamente.
Hay un reencuentro diferente con el Señor, porque ellos necesitaban ser dotados y ahí ellos comprendieron su condición. Y de esa misma manera nosotros en ese momento era lo que se esperaba para este pueblo y el Señor espera para nosotros. Y es poder ponernos lo que falte a cuentas con Él y poder recibir poder de lo alto y vencer sobre nuestras debilidades, para luego ahí sí ir con ese poder. ¿Para qué? Para salvar al pueblo de Babilonia y de la adoración de la imagen. Porque mientras eso no esté, hermanos, son palabras que van al viento y nada sucede. Así como cuando a veces vamos y predicamos, pero nada sucede, porque falta poder y ese poder viene a través del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y seguía esta que vimos en la mañana, sino que yo yo la quise poner en la mañana, la verdad. Pero seguía esta. Una persona puede anunciar al mundo la caída de Babilonia y puede proclamar la advertencia contra la adoración de la bestia y su imagen. Y sin embargo, si esa persona no está justificada por la fe de Jesucristo y no tiene en él y sobre él la justicia de Dios, que es por la fe de Jesucristo, él mismo será parte de Babilonia y adorará a la bestia de su imagen. Entonces simplemente la repetición del mensaje no es lo que me va a capacitar para poder estar en pie frente a estas grandes cosas que van a suceder. Es la justicia de Cristo. Hermano, una pregunta. Sí, Qué señor. pena. ¿Toda Babilonia es mala, digámoslo así? No sé. Es una situación, es un estado, más bien. Bueno, religiosamente hablando, lo que vimos la vez pasada es la iglesia que cae, porque Babilonia tiene hijas, ¿no? Entonces no es solamente el catolicismo, sino todas las iglesias que olvidan a Jesucristo, que en algún momento fueron puras y que se corrompieron por olvidar a Jesús y unir sus lazos con el mundo. Eso es lo que dice el conflicto de los siglos, ¿no? Que es Babilonia. Ok, hermano, gracias. Sí, hermanito. Hermano, ahora entiendo por qué, por ejemplo, en ese yo creo que se le da a los niños. Hay una pregunta que dice, ¿cuál es el personaje principal en la escritura, o sea, la Biblia? Entonces ahí mismo está la cita donde dice que es Jesucristo, porque Él es el todo también en todo, ¿sí? Entonces así uno va entendiendo por qué la justificación por la fe. Si ese personaje no es exaltado, si Él no está en mi vida, nada de lo que diga la escritura, yo digo, pues no tendría valor porque si Jesús no mora en mí, ¿yo qué puedo hacer? Hacer repeticiones, hacer cosas como siempre decimos, obras nuestras, ¿no? Nuestras propias obras. Entonces ahora entiendo, estoy entendiendo un poquito más de los tres mensajes de los ángeles. Es Jesús el personaje principal. Es el amor a Él, es seguir el ejemplo de Él. Y como se ha dicho siempre acá, ser clones de nuestro Señor Jesucristo para poder nosotros también, digamos, estar en ese reino nuevo, en ese cielo nuevo. Jesús es todo. Amén. Oh, Ana María. Sí, señora. yo quisiera aportar algo más y quizás no es que me salga del tema porque es importante. A veces nos quedamos que eso queda solo hasta el tercer ángel. Y realmente vuelvo y les explico, este mensaje del tercer ángel es porque viene un cuarto ángel. Imagínense que cuando venga ese cuarto ángel, si yo no estoy preparada, si no tengo la justicia de Cristo, si la mente de Cristo no está impresa en mi vida, imagínense, y si no he recibido poder, que es la lluvia tardía, que viene el Espíritu Santo, imagínense con este cuarto ángel, que el cuarto ángel es el que ya prácticamente dice, el templo sale otro cuarto ángel clamando a gran voz, que el que está sentado sobre la nube, mete su voz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, porque la mies de la tierra está, ¿qué? Madura. De ahí para atrás, hermanos, hay, entre comillas, hay gabela, siempre y cuando no haya rechazado un mensaje. Porque por eso hay que ir a sacar al pueblo del Señor que está en Babilonia. Pero de ahí para adelante,
Por eso es que ahí es donde se lleva la sorpresa, porque al llegar ese ángel, si no nos dotó de poder, si no tenemos la mente de Cristo en nuestra cabeza, pues cuando Jesús meta la hoz, los ángeles ya empiezan a escoger, pues ahí sucederá lo que hemos dicho tanto en el mensaje de la hermana Helen White en Palabras de Vida del Gran Maestro. Ay, pero Señor, en tu nombre no profetizamos, acabamos de dar el mensaje a Babilonia, que saliera de ellos. Hicimos milagros. Yo no los conozco. Y ese es el tiempo de la preparación. Y por eso es que la hermana Helen White dice, hermanos, voy a ver si de pronto lo encuentro. Dice que, no, yo creo que lo cerré. Estábamos, voy a buscarlo ahorita, pero ahorita para poderlo leer. ¿Qué tan cerca, ella dice, que se encontraban de la Canaán celestial? Porque es que realmente no era mucho lo que les faltaba para el pueblo, llamemos, haber llegado ahí. Decía en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 301, en 1879, ella veía y decía, estamos ahora en la frontera misma del mundo eterno. Dice, la eternidad se cierne ante nosotros en 1885. La cortina está a punto de ser levantada. Estamos al borde mismo del mundo eterno, decía ella, 1885. Y luego llega y dice ella, se me ha mostrado que estamos en el umbral del mundo eterno, 1881. Y por eso lo que a ella se le muestra era que faltaba muy poco. Y era recibir ese mensaje para recibir poder. Poder que en ese momento necesitaba, como los huesos secos de Ezequiel. La iglesia adventista en ese momento se ha vuelto así. No había vida y se habían vuelto ley y solo ley. Sin embargo, el Señor por eso ve la necesidad y Dios le muestra. Y lo tremendo, ahorita que sigamos como la hermana Helen White a la final, esto estamos en 1885, después empieza a cambiar su forma de hablar. Y dice la hermana Helen White, mira hermanos, en 1890, mire el cambio. Como pueblo, hemos predicado la ley hasta estar tan secos como los montes de Gilboa, que no tenían rocío ni lluvia. Nosotros debemos predicar a Cristo en la ley. Después de decir que estaban a las puertas de la Canaán celestial. Pero ya en 1890 esto cambió. Y eso era lo que Dios quería mostrarles. Y eso es lo que Dios desea mostrarnos. Porque como pueblo adventista hemos hablado ley. Hasta estar secos, hermanos, como los montes de Gilboa. Y es por eso que el Señor necesita levantar este mensaje. Necesita para su honra y su gloria que nosotros lo podamos vivir. Amén. Amén. Hermana Ana Belén, ahora sí aquí este diapositivo. El mensaje del tercer ángel no es un mensaje de mera palabra. El mensaje, tiene algo acá, no puedo ver, consiste en el espíritu y la verdad del Evangelio de Dios, que es la justicia por la fe, la observancia misma, en corazón y vida, de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y cuando el que predique el mensaje del tercer ángel tenga ese mensaje en su vida, y cuando ese mensaje sea su vida, cuando sea justificado por la fe y viva por la fe, y esté vestido de la justicia de Dios, que es por la fe, y entonces anuncie la caída de Babilonia y la advertencia contra la adoración de la bestia y su imagen, habrá poder en su mensaje para librar a las almas de Babilonia y para impedir que adoren a la bestia y su imagen. En su mensaje habrá poder para liberar a las almas
de la esclavitud de la corrupción a la gloriosa libertad de los hijos de Dios, que es la única verdadera libertad religiosa. Bueno, aquí está entonces como la reconfirmación de lo que la hermana Alcira nos ha venido diciendo también, ¿ok? Que es cuando ese mensaje sea su vida, mire. ¿Sabe el tercer ángel? Cuando seamos justificados por la fe, lo vivamos, dice acá, y vivamos por la fe y estemos revestidos de la justicia de Dios que es por la fe. Solo en ese entonces, al anunciar la caída de Babilonia y la advertencia contra la adoración de la bestia y su imagen, habrá que poder. En ese mensaje, porque viene del Señor Jesús y la fe es de Jesús, no es la mía, para librar a las almas de Babilonia y para impedir que adoren a la bestia de su imagen. Dice en su mensaje, habrá poder para libertar a las almas de la esclavitud, de la corrupción, o sea, del pecado, a la gloriosa libertad de los hijos de Dios, que es la única verdadera libertad religiosa. Cuando estamos libres en Cristo, de pecado, de esas ataduras. Ese es el verdadero espíritu del mensaje del tercer ángel, y ese es el mensaje del tercer ángel. Entonces, hay que, con la ayuda del Señor, pedirle que nos ayude a meternos en ese mensaje, a vivir ese mensaje. El resto vendrá por añadidura. La caída de Babilonia, la adoración de la bestia y su imagen. Lo más importante es que habrá poder para salvar a la gente de esas cosas, ¿no? El mensaje mismo estará lleno de poder porque es de Jesús. Entonces habrá efectividad y muchos serán rescatados para honra y gloria del Señor. Por eso Satanás tanto teme este mensaje. Esta es su caída, su final. Entonces, él trata de impedir esto a toda costa. Quisiera profundizar un poco donde dice, habrá poder en su mensaje para librar a las almas de Babilonia. O sea, ¿por qué habrá poder en el mensaje que iremos a llevar? Porque hemos vivido una vida con Cristo, porque hemos vencido con Cristo, mas no vivo yo, mas Cristo vive ¿qué? En mí. Entonces, los problemas, los defectos de carácter, los pecados que usted tuvo y que venció y que logramos vencer en Jesús, nadie más que nosotros con Jesús tuvimos una experiencia que nos faculta, nos da la facultad para poder ayudar a los otros, que quizás porque Dios nos va a poner igualito los temas que tú luchaste para poder vencer con Jesús. Tú vas a ir a encontrarte con ese tipo de personas y tú sabrás cómo ayudarlos. Y viene de paso porque ese poder Dios te lo dio para que tú vencieras. Y al vencer, tú puedes porque vas con el poder del Espíritu Santo, al haber recibido a Jesús, al haber caminado con Él, al haber andado con Él, como Noé, con Dios, como Enoc con Dios. Asimismo, es lo que sucederá para este momento que esto se suceda. Ese es el gran poder, pero es un poder vivencial, porque usted en todo este tiempo lo ha experimentado con el Señor. Y por eso le digo yo que lo que cada uno viva con el Señor, nadie nos lo puede quitar. Nadie. Y es una experiencia personal. Pueden venir a atacarnos, pueden venir que no crean, pero solo usted que vio la mano poderosa en su vida, libertándolo, ayudándolo, no habrá sombras en la cual usted pueda decir, eso no fue así porque usted lo vivió. Y de esa manera, con ese poder, usted va a ayudar a otros. Pero por eso es necesario todo este tiempo de preparación, poder recibir que con humildad la lluvia tardía. Para eso tenemos que prepararnos con la lluvia temprana, que son los rocíos de agua, del agua que debe estar cayendo. No va a caer en masa, debe estar cayendo en cada uno de los hermanos, donde empieza a despertarnos, empieza a hacernos y convencernos de pecado, de justicia, de juicio, porque así empieza a trabajar el Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude. Amén.
Bueno, aquí termina ¿Alguien quería decir algo? Ok. Aquí termina este artículo donde se explicaba qué era el mensaje del tercer ángel. Y bueno, ya sabemos qué es el mensaje, la justificación por la fe, realmente ese es el mensaje. Entonces, pero no nos hemos metido todavía en lo que es la justificación por la fe. Claro, ya hemos tocado algunos aspectos, desde luego. Pero entonces lo que vamos a hacer ahora, con la ayuda del Señor, es leer. Ya no vamos a leer un libro, un artículo, vamos a leer un sermón. Resulta que los sermones, las predicaciones de Jones y de Wagoner que hicieron en 1888 no quedaron registradas. Sí, bueno, no era todavía la costumbre de tener registros de las conferencias generales, pero después de 1888, por la gracia del Señor, eso cambia. Y es de Dios, porque así hoy podemos tener acceso a lo que se predicó en ese púlpito que ustedes ven allá, del templo tabernáculo de Battle Creek, que fue el lugar de la conferencia general de 1893. Allí predica Jones una serie de prédicas sobre la justificación por la fe. Y después el Señor le dice a la hermana White que esos sermones tenían que ser impresos y que ahí estaba como contenido el núcleo de todo el mensaje de la justificación por la fe y que tenía que ser puesto a circular estos sermones junto con los de la conferencia de 1896. Entonces, de aquí vamos a leer la prédica número 12, que es la que ya se mete en la justificación por la fe, porque hay otros temas que también trataron, ¿no? Entonces, vamos a lo que nos atañe. Recordemos que lo que vamos a leer es una predicación, ¿sí? Aquí no, digamos, en el artículo uno tiene el tiempo para como preparar las palabras, puede corregir, puede, ¿sí? No, acá es como salió. Y esto lo grabaron los taquígrafos, ¿listo? Y aquí ustedes van a ver las respuestas de la congregación, la forma en que predicaba Jones, todo eso nos ayuda como a meternos allá en el momento, ¿sí? Entonces, vamos a leer este sermón, ir leyendo, comentando, preguntando, desde luego. Tommy, me permite un momento y hermanos, para poderles corroborar lo que les dije, la importancia del Espíritu Santo, lo que decía la hermana Helen White. Mire lo que decía en Minneapolis. Satanás tuvo éxito antes de ir a la prédica de este hermano. Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo. ¿Sí ve lo que les hablaba? La importancia de haber recibido ese mensaje era que el poder especial del Espíritu Santo, lo que hemos estado leyendo cuando el hermano E.T. John, ¿cierto es? Está hablando acá, es el poder del Espíritu Santo, hermanos. Por eso hay que resaltarlo porque es importante. A veces del Espíritu Santo hablamos muy poco, pero aquí Satanás tuvo éxito. El enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia, que podría haber sido suya para llevar la verdad al mundo. Fue resistida la verdad que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria, y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. Eso está en Mensajes Selectos, página 276. Lo escribió la hermana Helen White. Por eso era lo que hemos leído acá en esta introducción. ¿Qué fue lo que le sucedió al pueblo realmente? Y era que Dios necesitaba dotar al pueblo con el poder del Espíritu Santo. Después de lo que Tommy nos contó desde Miller, qué les había sucedido, toda esa batalla que a la final, pero necesitaban poder. Y Satanás tuvo ¿qué? Éxito. Desafortunadamente. Ajá. Sí, bueno, pues con la ayuda del Señor no va a tener éxito en esta generación para la honra y gloria del Señor. Entonces los invitamos, hermanos, a que nos metamos
Bueno, no, es que yo creo que el Señor fue el que nos llamó y vamos adelante. Entonces, bueno, esas eran las anotaciones que quiero hacer mención porque no vamos a leer un sermón, vamos a leer un sermón, una predicación, es algo un poco diferente, ¿sí? A lo que hemos leído. Y, y bueno, entonces quiero también aclarar que van a encontrar unas anotaciones entre corchetes. Ustedes saben que yo a veces pongo entre corchetes como aclaraciones, fechas y todo eso. Yo no las puse, o sea, esto está tal cual como salió. Y yo lo único que fue arreglarle algunas palabritas y esto, porque como esto viene del inglés, yo no lo traduje, lo tradujo otros hermanos, ¿sí? Pero me di cuenta de algunas cositas allí para ajustar nomás, pero muy mínimas, ¿sí? Para hacerlo como más entendible al español nuestro, no más, porque lo tradujeron unos hermanos de España, ¿listo? Es solo eso, pero el resto, todas las corchetes, los resaltados, los cambios en negrita, todo eso salió de la predicación tal cual. Listo. Esto es un documento oficial, de hecho, en la conferencia general está todo esto en archivos. Listo. Bueno, entonces vamos a leer. Si me permiten leer, la primera es el texto con el que él arranca. Filipenses 2, 5 al 8. Haya en vosotros el mismo sentir, mente, que hubo en Cristo Jesús. ¿Ok? La palabra sentir es mente en la escritura. Así está, así están yo no le puse eso. ¿Listo? Haya en vosotros el mismo sentir, o sea, la mente, que hubo en Cristo Jesús. Voluntario para leer entonces. O sea que podríamos decir, haya en vosotros la misma mente que hubo en Cristo Jesús. Así es. Tal cual lo empieza él a hablar así. O la misma mente de Jesús. La misma, sí. Sí, la misma mente, la impresa su mente en cada uno es lo que el Señor desea. Así es. ¿Voluntario? ¿Voluntaria? Bueno, Yo Hermana Ana también. Milena. Listo. Hermana Ana Milena y ahorita la hermana Doris. según ese pasaje, ¿cuál es el efecto que produce la mente de Cristo? ¿A qué lo llevó a él? A vaciarse de sí mismo. Cuando su mente esté en nosotros, ¿cuál será el efecto? El mismo, vaciarnos del yo. El primer pensamiento proporcionado por ese texto es que la mente de Cristo hace que se vacíe de sí mismo aquel que la posee. Bueno, vayamos. Perdóneme algo que me quedé pensando con lo que dijo Doris y dijimos amén. Y fíjese que no tiene, o sea, no tiene nada loco lo que escribieron aquí en Filipenses, porque dice, haya en vosotros la misma mente que hubo en Cristo Jesús, porque realmente Cristo fue un hombre, por eso es que acá está hablando que él se vació, y al vaciarse como hombre, es el Espíritu Santo quien lo llena a él, es el Padre quien lo toma a él. Y por eso ese ejemplo deja para que poder nosotros vaciarnos, porque si, acuérdense que un día les dije, si el vaso sigue sucio, pues es que Dios no puede llenar este vaso. Por eso hay que limpiarnos y a través de vaciarnos con la ayuda del Señor, podemos tener esa mente de Cristo y que Cristo viva en nosotros. Como dice, más no vivo yo, más Cristo vive ¿quién? En mí. Sí, así es. Recuerden que estos son preguntas y estos son las respuestas, o sea, él mismo responde ahí. A veces hace preguntas a la congregación, entonces ustedes van a notar ahí que dice congregación, responde tal cosa, y él va o corrige o acerta si es así, ¿listo? Esa es la forma de predicar de él, es así, de punta de preguntas, preguntas, preguntas. Hermano, Sí, esto, pues yo cuando recién entré recibo el mensaje, yo decía, pero ¿por qué hablan tanto del yo? ¿Eso qué tanto el yo? O sea, no podía entenderlo muy bien, pero ahora que dice que haya el mismo sentir, la misma mente de Cristo, pues jamás podremos tener esa mente de Jesucristo en nuestro ser si realmente ese yo está imperando en nosotros, ¿no? Sí, Señor. Y la mensajera de Dios, ella se refiere mucho a ese yo.
Y yo decía, ay, pero ¿por qué tanto el yo? Y que yo no entendía muy bien. Realmente es sacar Sí, todo lo que yo tengo. Ese viejo hombre, yo lo entiendo con Pablo como ese viejo hombre que Sí. debe desaparecer para que Cristo realmente ya ocupe ese viejo hombre en nuestro ser, ¿no? sí. Me llama la atención es que el Señor Jesús, Él lo hizo. O sea, Él se vació de sí mismo, Sí, de su yo. O sea, Él también tenía un yo porque Él se hizo hombre como nosotros, ¿sí? amén. Sin pecado, pero con las mismas tendencias, las mismas, o si no, pues el diablo no lo hubiera podido tentar en nada, pues que si no, no sería tentación. Entonces él tenía lo mismo, entonces él se vació de sí mismo, ¿sí? Para llenarlo con el Espíritu Santo, como dice la hermana Y, Elcira. y es maravilloso, ¿no? Como espaciarse con el Señor Jesús, ¿no? Porque uno dice que hubo en Cristo, esa misma mente que hubo en Cristo, wow, es muy profundo, hermanos. Es el Espíritu Santo tomando plenamente al 100 control de la mente de Jesús. Porque él tenía la parte humana, pero fue subyugada. Y entonces, eso es lo que debe haber en nosotros, pero como principio vaciarse de sí mismo. Y el vaciarse de sí mismo era lo que hablábamos esta mañana. ¿Qué tan dura es la lucha que tú tienes? Y si es muy dura es porque estás peleando fuerte contra tu propio yo. El peor enemigo somos nosotros, porque nos complacemos en lo que estamos haciendo, en lo que venimos practicando hace tiempo, y no lo queremos soltar. Y entonces somos evidenciados y entonces vamos como al rincón a buscar otro pedacito sin que nadie se dé cuenta y nos la pasamos en eso. Y a la final no estamos soltando. Y es una lucha muy dura contra el yo. Entonces es prácticamente imposible para Dios porque ahí no está entregando, no, o sea, nosotros no estamos entregando nuestro libre albedrío, nuestra voluntad al Señor para que Él pueda entrar, sacar y expulsar todo lo que hay en nosotros. Amén. Listo. Podemos continuar con esta. Cuando esa mente estuvo en Cristo, se vació de sí mismo. ¿Qué vino después? Dios lo llenó. Cuando esa mente que estuvo en Él está en nosotros, haciendo en nosotros lo mismo que hizo en Él, vaciarnos del yo, ¿qué va a ocupar ese lugar? Dios en Cristo nos llenará. Entonces mora en nosotros Dios en Cristo, pero eso expulsa al yo del camino. Bueno, ahí está parte de lo que está mencionando el Cira, ¿no? Después lo tuvo que llenar el Padre, ¿no? Con el Espíritu Santo. Entonces, es el mismo efecto que nosotros podemos vivir, vaciarnos del yo para que la mente de Cristo esté en nosotros. Dice Dios en Cristo nos va a llenar. Es cuando en nosotros mora Dios en Cristo. Entonces el yo tiene que salir del camino. Es un proceso, ¿no? Él está acá explicando cómo sucede, pero es un proceso, no es de la noche a la mañana, no que el yo se va y no. Esa es la lucha, la confrontación contra nosotros mismos. La guerra más grande. La guerra, el enemigo más grande, el Goliat, es para nosotros, sí, pero así como el Señor le dio la victoria a David, nos la quiere dar a nosotros y a muchos otros, ¿no? Y sabes qué me deja pensando que ahí es donde el enemigo, claro, como él no duerme, él está listo cavilando como el día siguiente ya nos tiene todo, toda la trampa, todo organizado para atacarnos con el yo. Y sabe ayer hablábamos algo con Tommy que me llamó la atención y el Señor sentía que me lo repite y pude entender. Que hacíamos, Tommy hablaba de la comparación entre E.T. John y Wagoner, ¿cierto? Y si no me equivoco, Wagoner lo habla como todo muy fácil Sí. y yo no. Entonces ahí yo cuando me quedé pensando ahorita todo eso que hemos estudiado tan maravilloso, entonces uno dice, Dios mío, o sea, ahí muestra el tipo de persona, de la lucha, del yo, que quizás estaba más fuerte en E.T. Jones que en el mismo Wagoner.
pero sin embargo la salvación es para los diferentes tipos de personas, no importa, así la lucha sea dura. Entonces por eso quizá a veces uno dice, uy, pero a mí ¿por qué me ha tocado duro? Porque de pronto había mucho yo en uno, y hay otros que no hay tanto yo en uno y no tiene que irse contra algo fuerte ni nada de eso, pero bueno, son como, ahora entiende, pues yo estoy entendiendo el por qué ese tipo de procederes del Señor con cada uno de nosotros. Tremendo, es el yo, el Sí, problema somos nosotros. Uy, no. sí, entre más grande, más se sufre. Soy reflexionado con el Señor. Hoy vi a mi yo tan grande, un enemigo tan inmensamente grande, pero gracias al Señor me hizo ver que su poder es más grande que ese yo, que Él lo puede derribar para su honra y su gloria. Tu gracia. Ujú. Es como lo de David con Goliat. David no venció porque peleara bien, sino porque Dios peleó por David. Y es lo que nosotros necesitamos, que Jesús entre en nuestra vida y pelee al enemigo, porque Él es más fuerte que nosotros, pero no más fuerte que Dios, que Jesús mismo. Amén. Bien, ¿quién quiere leer la siguiente? Yo, hermano. A Ruth, claro que sí, la siguiente. Ahí está, por favor. Listo, pues dice. Ya. Para comenzar, ¿cuál es la mente que hay en nosotros? La mente del yo. ¿Qué hace esa mente? Exaltarse. ¿Cuál es la mente con la que partimos? La mente natural. El hombre posee una mente natural, pero necesita poseer otra mente, la mente que hubo en Cristo. Ahora bien, esa mente que hubo en Cristo vacía del yo, solamente a la persona en quien mora. Por lo tanto, pues que de partida tenemos una mente, pero necesitamos tener otra. Y dado que esa otra mente vacía del yo, aquel en quien mora, no es inevitable deducir que la mente natural que poseemos de partida es una mente del yo. La mente con la que partimos, él se refiere a la mente con la que nacemos, o sea, la mente con la que tenemos, la natural, Propensiones, todo lo que cargamos, ¿sí? Con lo que arrastramos. inclinaciones y heredados y cultivados. Tiradas, heredadas, sí. ¿Alguien quiere hacer una anotación? ¿Se entiende o que yo de pronto veo que a veces Sí, como que... hermano, está bien Sí, entendida, o sea, ok. como nace uno, ¿cierto? Ya con toda una cantidad de cosas, yo diría horrendas, pero Y yo me pongo a analice, sí, pensar que sigamos. es duro ese yo, ese orgullo a veces, si uno cree que ya salió y mentiras, hay ciertas cositas en que vuelve y sale, vuelve y brota. Es una guerra bien dura, sacar esa mente natural, bueno, solo el Señor, de verdad que uno solo no podía hacer nada. Y mire lo que hace esa mente de Eso. continuo, exaltarse, y ahí está el asunto, que ella quiere solamente exaltarse, a nadie más, solo a sí mismo. Y ahí nos imprime la naturaleza Satanás, lo que hizo en el Claro, cielo. Ah, sí, él ahorita va a hablar de eso mismo. ay, Dios. Bien, sigamos. ¿Quién quiere? ¿Quién dijo yo? Dios en el Edén dio al hombre su mente. ¿Puso Dios en él la mente del yo? Congregación. No. O sea, eso fue lo que dijo los que están escuchando, ¿no? ¿Qué Eso. mente había en ese hombre? La mente de Dios. El hermano Heskel nos ha ilustrado sobre la maravillosa sabiduría que había en Adán. En la vida de Adán se reflejaba esa sabiduría que provenía de su Dios, su mente, sus ideas, su esquema de pensamiento, reflejaban al Hacedor. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, se refería a mucho más que la mera forma. Significa que si vosotros y yo hubiéramos podido conocer a Adán y a Eva, tal como salieron de la mano de Dios,
habríamos visto reflejada la imagen de Dios e inmediatamente habríamos pensado en alguien detrás de ellos, alguien muy anterior y en mucho superior a ellos, en Dios. En Dios hubiéramos pensado, ¿no? Al ver a Adán y Eva, cuando salieron de la mano del Creador, ¿no? Entonces, el Señor, o sea, en ellos no había la mente del yo. Esa es lo que es la primera pregunta que le hace. Dios no puso la mente del yo, la que tenemos ahorita, ¿no? La mente que había en ese Adán y esa Eva era la mente de Dios. Increíble. O sea que cuando entra el pecado, esa mente, estoy como asociándolo con Génesis 3:15, entra la mente del yo. Y por eso el Señor ahí deja la promesa para Adán y Eva y toda su descendencia de poner una conciencia para poder trabajar en el Señor en nuestra mente. Y esa conciencia es que a veces sin haber conocido muchas cosas de Dios, sabíamos que lo que estábamos haciendo estaba mal hecho. Si Dios no hubiese dejado eso, después de haber entrado el pecado e imperar el yo, ¿qué hubiese sido de nosotros? Esa es su gracia y su misericordia para nosotros. Dejó la conciencia y es una base en la cual el Espíritu Santo puede trabajar en nosotros. Pero depende de nosotros la demora del podernos vaciar. No sé si me hice entender. A mí me impresiona es que lo que su merced Sí, está hermano. hablando, él lo va a decir más adelantico. Ay, no, ¿de verdad? Sí, todo. O sea, desde que empezamos su merced dice algo y adelante está. Es como, Ay, no, no lo puedo creer, pero sí, increíble. Bueno, sí. Hermana Ana Milena, ¿iba a decir sí, iba algo? a decir ¿Pregunta? algo. No, que la hermana dice que sí, se hizo entender. Sí, hermana, sí, sí. Gracias, hermanita. Bueno, vamos entonces a seguir aquí. Pero no permanecieron como Dios los había creado. Dios les había hablado ciertas palabras, las palabras de Él, la expresión de su mente, su pensamiento concerniente a ellos. Si hubiesen recibido esas palabras, si hubiesen retenido esas palabras y los pensamientos de Dios en esas palabras, ¿la mente de quién habrían retenido? La de Dios. Cuando Satanás vino y les dijo otras palabras expresando sus pensamientos y el producto de su mente, y ellos aceptaron y cedieron, ¿qué pensamientos recibieron? ¿Qué mente recibieron? La de Satanás. ¿Lo dijo el Cid antes, sí o no? Pues o Wow, estoy pues inventando. sí. ¿Lo dijo, Cuando sí le o no? creemos a Satanás Exacto. o a Que Dios, cuando ¿no? se vaciaba, que cuando Adán tenía la mente de Dios y ellos eligieron no seguir en ese estado, ¿quién vino a ocupar o sea, qué recibieron? La mente del yo. ¿Y cuál es esa mente? Pues la de Satanás. El pecado, la enemistad contra Dios. Mm. Y esa es la que nosotros tenemos. Por eso luchamos, por eso nos da duro, por eso lloramos, por eso nos da rabia, porque el yo quiere exaltarse. Es una guerra que tenemos contra Dios interna. Y a veces no la aceptamos. O sea, eso es lo primero que debemos aceptar. Que es que ese yo no es amigo de Dios, es enemigo, no quiere a Dios, que es la mente de Satanás. Esa es la primera aceptación en nuestra vida para poder recibir ayuda de lo alto. Si no, Jesús, ¿cómo va a trabajar? Sí, Jesús, lastimosamente, tristemente y humillantemente tengo la mente de Satanás impresa en mí. Qué Pero terrible, pero yo Tommy, quiero mi ser hermano, salvo de eso. ahí está Mm. la gracia del Señor, porque ahí es donde deja la promesa en Génesis 3:15. Porque si esa es la mente que heredamos, Dios mío, y Dios no hubiese dejado esa promesa, uy, no, Claro, sí, no, que tremendo. hubiese sido de nosotros. Mm. Bueno, Y sigamos. otra Ajá. cosa Sí. que yo digo pues, o sea, piensa esas personas a las cuales Dios en su momento al pueblo le dijo, destrúyelas, ya no hay nada. No deje ni animal, no deje ni niño, no deje nada. O sea que prácticamente la conciencia o la base que Dios había dejado para poder dejó en cada uno de nosotros para poder trabajar en esas personas, ya no quedó ni siquiera ese espacio, totalmente lo dominó el enemigo. Y a lo que me refiero es
a veces cuando tenemos tan fuerte una lucha en un aspecto de nuestra vida, que en ese aspecto, ¿qué tan grande le abrimos la puerta a él, donde cada rincón de ese aspecto, de ese problema de mi vida, no he podido solucionarlo porque ahí está reinando, llamémoslo al 100, Satanás? Y es el yo. No sé si me hago entender. Cuando habla del yo, es la mente de Satanás. Aquí lo estamos corroborando. Sí, pero analicen algo. Dios dice en Génesis 3:15, pondré enemistad. Esa enemistad es algo que Dios lo dejó como en nuestra conciencia, es una base en la cual Él puede trabajar, ¿sí? Puede trabajar en cada uno de nuestra vida. ¿Por qué? Porque ahí se hereda es la mente del yo, que es la mente de Satanás. Pero a la vez Dios deja una base en esa mente en la cual Él a través de su Santo Espíritu puede trabajar. Por eso ese es el gran milagro. Pero hubo naciones enteras que fueron destruidas. ¿Por qué? Porque esa base que el Señor dejó, que fue esa promesa, esa gente realmente rechazaron a Dios y le entregaron totalmente hasta, digamos, la conciencia a Satanás, donde no queda un rincón en la cual el Espíritu Santo pueda trabajar. Ya no había oportunidad para ellos. No había, porque ahí reinaba totalmente ese yo, y es lo que empieza ya el control de la mente está al 100 de Satanás. O sea, el yo impera por encima de lo que sea y no hay reverso. Entonces ahí es cuando el Señor manda exterminarlos porque ya no había nada. Hasta los animales, dice la hermana Angela que el Satanás toma el control de los animales, o sea, de sus mentes, imagínense. Sí. Bueno, si hay alguna pregunta, hermanas, está claro, vamos bien. Voluntaria para leer el Ok, siguiente. yo leía la vez pasada que decía la sierva que los dos grandes pecados de este último tiempo, las últimas generaciones, sería que el egoísmo y el yo. Ese yo, eso estaría, digamos, como un boom en esta última generación en la que nos tocó ir a nosotros. Si quiere, le leo eso, hermano. De una vez. Sí, esto. Por favor. Dice, pero no permanecieron, No, la esa siguiente. es, pero no permanecieron como Dios los había No, creado. Es no, que ella hermana. está leyendo lo que dijo que No quería leer necesitamos adentrarnos. del orgullo. Perdón, No, sí es esa. No, esa es. Ah, No, sino que era un apunte que yo me acordé que ella decía que esos eran los dos grandes pecados que se veían, el ser egoístas y ese yo. Dice, no necesitamos adentrarnos mucho en la experiencia de Satanás. Bien sabemos lo que causó su caída, que fue el orgullo. Pero el yo está en la raíz del orgullo, está en la raíz de cualquier mal. Solo el yo produce el fruto del orgullo. Satanás se miró a sí mismo antes de enorgullecerse de sí mismo. Si hubiese mirado el rostro de aquel que se sienta en el trono, nunca se habría vuelto orgulloso. Habría reflejado la imagen del que se sienta en el trono. De igual forma en que esa imagen se manifiesta en Jesucristo. Pero cuando desvió su mirada del rostro del que se sienta en el trono, la volvió a sí mismo. Fue entonces cuando se sintió orgulloso de sí mismo. Fue entonces cuando consideró su hermosura y su corazón se exaltó debido a su belleza, comenzando a darse crédito por lo que él era. ¿Qué tal eso? Tenaz, ¿no? Y es lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿no? Total. Desviamos la mirada de aquel que debemos mirar. Es cuando nos empezamos a dar crédito a nosotros mismos. yo quedo meditando cuando solo en esta frasecita que dice, pero el yo está en la raíz del orgullo.
Uy, Tremendo. El orgullo es un fruto del yo, imagínense. Es un resultado. ahí es donde lo que el Señor desea mostrarnos de qué raíz de pecado es que nosotros padecemos. Y solo el Señor nos lo puede mostrar. Mm. ¿Alguien desea seguir con el siguiente? Perdón, una cosa, es que estoy Sí, meditando. Yo sí, sí, sí. no adelante, es que ahí llega y dice, pero el yo está en la raíz del orgullo. Entonces, el yo es la mente de Satanás. Entonces, yo pues analizando, ¿no? Yo digo, uy, no. O sea, la mente de Satanás imprime en cada uno de nosotros alguno de sus rasgos. Y esos rasgos vienen siendo una raíz de pecado en nuestra vida. Uy. Esa es la que hay que averiguar con Jesús. ¿Sí me hice entender, hermanos? Sí. Sí, señora. Bien. ¿Quién Yo desea leer la siguiente? una pregunta. Ujú, sí. Como el yo está en la raíz del orgullo, ¿existen distintos tipos de orgullo? ¿O eso ya serían los pecados, los frutos de la carne? Diría los frutos del orgullo o la forma en que se manifiesta el orgullo. Porque hay varias formas de manifestar el orgullo. ¿Cómo cuáles? El orgullo es uno solo. Sin embargo, Pero tiene algunos matices. exacto, matices, la forma en que se manifiesta. Eh, a ver, de mi caso, a ver, yo sé predicar más, yo predico bonito, eso es orgullo. Yo no predico bonito, es Jesucristo que me usa quien predica bonito, él sí predica bonito. Ahí me estoy dando crédito yo, eso es orgullo. Cuando nos dice, eh, tú eres orgulloso, y uno dice, no, yo, mire, el yo, ¿sí ven? Eso es otra forma de orgullo. La negación instantánea de lo que nos están diciendo ya es orgullo, por ejemplo, es otra matiz. No sé si Es hay... que eso estaba pensando, que digamos cuando uno se aplaude a sí mismo, uno dice, no, es que yo, hago tal cosa súper bien, o no, es que yo, pues cuando uno se pone a sí mismo antes que a Dios, pues eso es orgullo, pero por eso yo decía, ¿será que hay diferentes? O digamos en lo que uno se alaba, Se eso está es, exaltando. eso, Exaltación, el yo. no sé cómo Cualquier decirlo, en tipo de vez de decir exaltación. como, uff, no, gracias a Dios, no sé, pues me ha dado la capacidad de ser tal. Eso es diferente porque estás mirando a Cristo. Él está encima de todo eso. Y le Pero estás dando crédito. a veces ese orgullo también confunde un poco con los frutos, ¿no? Porque uno de los frutos viene siendo también la envidia. Y entonces uno a veces no sabe si es que la raíz viene la envidia o viene el orgullo. Y entonces a veces Sí. nos quedamos mirando los frutos y no entendemos la raíz de nuestra condición. Sí, Dios mío, gracias por mostrarnos esto, pero uff, como que se le explota a uno la cabeza y uno trata de entender cómo sus acciones o su proceder, pero ya esto como que es un abrir de ojos gigante. sí, maravilloso. Bien. Hermana Caritos, ¿quieres seguir con el siguiente? Perdón, acá Ah, dice, perdón. ese fue entonces cuando consideró, y fíjese de lo que hablaba Carita ahorita, consideró su hermosura y su corazón se exaltó debido a su belleza. Entonces, lo que hablaba Carito es a lo que yo les decía. Ella hablaba, no, es que yo hago esto, yo lo otro, es la exaltación. Entonces, eso es como un atributo de Satanás que impone, quizás que impera, que impregna en el yo de cada uno de nosotros. De pronto para alguno va la exaltación, para otro va la envidia, para otro, ¿sí? Y esas son las cosas que hay que trabajar con el Señor, que Él nos confirme que hay. Porque a veces, voy a poner un ejemplo, a veces el Señor dice, oye, tú hablas mal, tú eres peleona.
pero a veces el Señor ahí está mostrando es el fruto para que tú con Él vaya y le preguntes de dónde procede eso, cuál es la raíz. Entonces salen muchos frutos, pero realmente por qué tú eres así o de dónde se originó eso, qué hay en tu vida en el cual te conllevó a empezar a dar todo este tipo de frutos. Dice, lo que él era procedía de Dios, pero Lucifer se atribuyó a sí mismo el crédito por lo que era. ¿Acaso en ello no se consideró como si existiese por sí mismo, poniéndose de hecho en el lugar de Dios? Pero procedió del yo, que es el resumen de todo lo que importa. Dijo, seré como Dios, seré semejante al Altísimo, ocuparía el lugar de Cristo y todo el que ocupa el lugar de Cristo se coloca en el lugar de Dios, porque Dios está en Cristo. ¿Se entiende el razonamiento? Todo el que ocupa el lugar de Cristo se coloca en el lugar de Dios, porque Dios está en Cristo. Bueno, me parece, perdón, hermano, digamos que entonces, nada, es terrible eso porque pues uno cada rato como que uno dice, ay, yo hice tal cosa, o yo, no, pues yo todo. Resulta que es Dios que hace todo y uno como que lo pone atrás de uno, ¿sí? Y debe ser adelante, tenaz. Sí, aquí eso o sea, nos está como el Espíritu Santo nos recuerda situaciones, ¿no? Donde hemos hecho lo mismo que Satanás, mirarnos a nosotros mismos y ocupar el lugar que debería ocupar Cristo, lo ocupa el yo. Y yo digo que todo ese sistema educativo de competencia nos ha llevado a eso. Y sí, o sea, de quién ocupa el primer lugar, Tienes que tener buenas calificaciones. tienes que tener buenas calificaciones, tienes que tener una maestría, tiene para que tú seas alguien. Y entonces cada vez te están inflando el yo, el yo, el yo, el yo. Y como decía alguien, llegué tan alto, que cuando llegué tan alto, me di cuenta que estaba tan vacío, y lleno del yo, ¿no? Y eso es un vacío. Siendo eso así, siendo esa la mente de Satanás, cuando vino a nuestros primeros padres y ellos recibieron esa mente, ¿de qué mente se trataba? De la mente del yo, puesto que es la mente de Satanás quien encarna al yo. Y les presentó la misma ambición que presentó ante sí mismo y que le hizo ser lo que es. No moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría, Siga con el siguiente, hermana, que no me cupo ahí. codiciable, ¿para qué? Para alcanzar sabiduría. Para alcanzar sabiduría, ¿como quién? Como Dios. Seréis como Dios, sabiendo más de lo que ahora sabéis, conociendo tales y tales cosas. Oh, sí, ese árbol es deseable para proporcionarme ese conocimiento, esa sabiduría. Y ese árbol es el canal mediante el cual puedo alcanzar ese objetivo de ser como Dios. Así, ¿cuál es la mente que hay en nosotros? El yo. La mente natural es la mente de Satanás, la del yo. Comentario. ¿Se entiende? Que le ofreció el enemigo a nuestros primeros padres, lo mismo que él se presentó ante sí mismo.
querer ser igual a Dios. Ahí se puede dilucidar o se puede reflexionar que Satanás es el engañador pues del mundo, el mejor del mundo, ¿sí? Porque ahí dice, y no moriréis, seréis como Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos engañado, ¿sí? Y ahí está la mente del yo, y ahí está la raíz de ese pecado, el engaño. Viene el remedio. Pero, bueno, aunque él no lo presenta ahí, me llama la atención que ese modo de proceder que él hizo en esta feliz pareja lo sigue haciendo con nosotros. Y es la duda. Él como que implanta esa semilla que viene de él, de la duda, porque él dudó del gobierno de Dios, dudó que debía adorar al Hijo de Dios, dudó como el manejo que Dios le estaba dando al gobierno, y eso viene a implantarlo en nosotros, y cuando se abre esa puerta, es casi, no el 100%, pero la mayoría caemos. Empezamos a abrir la puerta de la incredulidad, ¿no? Porque él dice con que Dios dijo, o sea, siempre hay esa duda, o sea, y pone palabras que Dios no ha dicho. Tremendo como, o sea, su astucia, ¿no? De cómo generar esa dudilla pequeñita y sutil en cada uno de nuestra vida. Y no solo dudó, sintió en su corazón esa envidia, esos celos, ¿sí? Sí, pero dar inicio en tu vida y en mi vida, implanta, como hizo con la pareja, la pequeña duda, para que tú abras la puerta, puedas conversar con él y pueda tener el éxito. Es su proceder. Y por ejemplo, ahí, ¿cómo dices tú que él dudó? ¿Cómo? O sea, él implanta la duda en Eva. Es que acá no está totalmente todo el versículo, ¿cierto, Tony? Es que él va parte por parte, así como de a poquito, sí. O sea que No, ya no, no va está más todo. adelante. En esa parte de donde dice con que Dios os ha dicho, no, esa no la incluye ahí. Esa no la incluye. Entonces, En esta prédica no. por eso le dije yo que eso no lo incluyó acá, pero uno conociendo el pasaje, cómo inició, él empieza así. Con que Dios ha dicho. Lo que hay en él, lo que hubo en el cielo, que empezó la duda, que digamos la raíz de pecado, ¿cómo es que le dice la hermana Helen White? Porque la semilla del mal creció en él. En esa duda dejó ampliar y ampliar y ampliar, es la que él sabe que eso germinó y sabe que como al hacernos caer puede perfectamente trabajar con nosotros y nosotros poderle abrir la puerta y él prácticamente entablar una conversación con nosotros y sin darnos cuenta. Es lo peor. Y es el mismo proceder en todos los años, o sea, desde que empezó aquí hasta el final de esta historia es así. Es entrar con que Dios dijo, o sea, pone palabras que Dios Con no que dijo. Dios os has dicho, sí, no Sí, moriréis. Entonces, para mí ahí eso es como un engaño, él ahí está engañando, con que Dios os ha dicho no moriréis, y pues eso es un engaño porque Dios fue explícito y dijo, si comieres de este árbol moriréis. sí. Entonces, Entonces él empieza a implantar es primero algo que Dios no ha dicho para generarte una duda para él poder entrar. Es lo que él no toma acá, me hago entender, pero es como procede él. Porque él empieza acá, seréis como Dios. Pero antes de eso hay que leer el contexto, no moriréis. Sí, vamos a ponerlo aquí. Y además la otra mentira que él dice, ¿no? El Señor dice, de todo árbol podéis comer,
¿Y él cómo entabla conversar con ella? Con que Dios os ha dicho que de ningún, mire, el Señor dice de todo y él dice de ninguno. Entonces, ahí Exacto. entabló conversación con Eva. Ahí empezó, digamos, a caer Eva porque le puso cuidado. Pero cita la palabra, o sea, como diciéndole, Dios te dijo tal, es una mentira, ¿sí? No es cierto. Sí, es como quien quiere sacar verdades con mentiras. Ajá, así trabaja él. Y es Y como, la citó mal. es como lo que nos pasa en la vida diaria, ¿no? Ay, ¿será que si hago esto? Eh, yo no sé, ejemplos diarios que digamos uno siente que puede ir acompañado de Dios, pero hay como que Satanás te va mandando los darditos, que va, usted no va a poder, o uy, no, así no lo está haciendo bien. Por eso es que lo que tú siempre nos aconsejas o nos enseñas, el Siratom y todo, es que debemos andar con Dios. Dios mío, ¿será que si hago esto lo hago bien? Acompáñame. No sé, como que por eso es que a veces Satanás nos atacan lo que hemos hablado desde siempre, que él no nos va a atacar en lo que somos fuertes, sino en lo que somos débiles. Sí, Y eso se lo tenemos que entregar a Dios. yo quiero cerrar un momento con esto y es porque yo sé que queda la duda, pero es que yo estoy leyendo acá, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había dicho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces, hermanos, y lo viví con alguien, no quiero voy a hablar quién, pero sí fue alguien liderando de la iglesia. Y ahí uno se da cuenta cómo Satanás empieza a hablar, porque él empieza a decir, con que Dios os has dicho, y entonces eso empieza a generar una duda porque uno se queda, ¿Dios dijo eso? O sea, él sabe bien cómo tocarte para que tú empieces a mirar, ¿sí? ¿Cuándo dijo eso? Dios dijo eso, y ahí entra de una vez la curiosidad o las ganas de seguir ahondando y hablando. Y en algunos de los casos, porque es el ejemplo que yo digo que lo vi dentro de la iglesia, la persona llega a creerse que lo que la otra persona le está diciendo es cierto. Eso es tremendo. Y así es como Satanás empieza. Entonces empieza a haber como una duda en medio de todo. Con que Dios dijo tal cosa. Y se queda uno, imagínese uno que no ha estudiado las escrituras, uno que no sabe bien, y llega alguien y le dice a uno, con que Dios tal cosa. Queda uno, sí, no, sí, es que tal, y uno abre la puerta, no sabía que Dios dijera, sí, venga, y empieza esa duda, y es como él empieza a trabajar, y siempre ha procedido así, y así engañó a los ángeles, porque es el mismo proceder, y así lo sigue haciendo. ¿Cómo conocemos de Jesús? Con la palabra y teniendo una experiencia con él cotidiana. Quien desea orar o si tiene alguna pregunta final o algo que quedó pendiente. Postrémonos de rodillas ante nuestro Dios viviente, Ser supremo digno de toda alabanza y gloria. Bueno, vamos a orar. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, alabado, honrado, glorificado tu santo nombre. Gracias, mi Señor, por esta lección del día de hoy. Señor, no somos nada, te necesitamos. Gracias por corregirnos, gracias por mostrarnos que necesitamos tu presencia en nuestras almas. Lávanos y límpianos, Señor, de todas nuestras inmundicias. Danos de tu poder para vencer este yo, este ensalzamiento que a veces, Señor, nos quiere engrandecernos. Elimina, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, elimina, Señor, el orgullo, el egoísmo, este yo que quiere sobresalir en todo.
Lávanos con tu sangre preciosa, Señor, y límpianos. Muchas gracias por habernos dado a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas obtenga la vida eterna. Te invitamos para que en esta semana more nuestros corazones. Tómanos, Señor, como enteramente tuyos. Úsanos a tu servicio. Que todos nuestros planes, Señor, estés tú. Que todo lo que hagamos, comamos, bebamos, nos vistamos, sea todo para la honra y la gloria a ti. Porque tú lo das todo, Señor, y tú eres el que lo hace todo en cada uno de nosotros. Muchas gracias por permitirnos compartir y estar felices en este día sábado, que ya, Señor, está pasando. Ahora, Señor, cólmanos de tu Santo Espíritu, danos tu santificación, que cada día podamos ser limpiados, purificados y santificados en tu verdad. En el nombre de Jesucristo, hágase conforme a tu voluntad. Amén.